Entonces, ¿cuál es la definición del LIRADS-M? La definición es que hay una alta probabilidad de 100% de certeza de que una observación es maligna, pero con atributos que no son específicos para el hepatocarcinoma celular. Entonces, ¿cuál es la razón para la categorización de LIRADS-M? Como sabemos, los pacientes con hepatocarcinoma que cumplen los criterios reciben trasplante. Por lo tanto, la categoría LR5 busca buscar una mayor especificidad. Entonces se introdujo LIRADS-M para preservar esta especificidad de LIRADS-5, pero aún así tener más especificidad para la detección general de las malignidades y poder cuidar de estas lesiones. ¿Cuáles son los criterios para TAC y resonancia? Uno puede tener una masa con forma de diana o no forma de diana con alguno de los siguientes atributos. Una masa en forma de diana es considerada si tiene alguno de los siguientes atributos: hiperrealce de la fase arterial con borde, una apariencia periférica de lavado o un realce central tardío. También restricción de la difusión en forma de diana o intensidad de la señal de TP también en la forma de diana. Vamos a mirar esto uno por uno. Entonces, la acá tenemos ejemplos muy claros de hiperrealce de la fase arterial con borde. Esto no tiene que ser para toda la lesión, puede ser solamente una parte de la lesión. Entonces puede que solo lo vean en partes internas. Entonces puede ser parcial o total. Acá vemos el interior y acá vemos un poco de lavado también principalmente en el interior. Ahora tenemos el lavado periférico. Esto es el lavado que es más aparente en la periferia. Acá tenemos algunos buenos ejemplos de este tipo de lavado periférico, donde es más oscuro que el fondo. Y cualquiera de estos hallazgos son suficientes para LIRADS-M. Entonces, a pesar que no estoy mostrando la fase arterial con el borde, no necesitamos eso. Simplemente con el lavado ya es suficiente. Y podemos diagnosticar el lavado en la bona portal con... acá tenemos el lavado en color violeta. Ahora pasamos al realce central. Esto es un área de realce de la fase postarterial. Aquí vemos que el realce central está aumentando con el tiempo en las fases de la vena porta. De nuevo, esto solo sin ningún otro atributo en forma de diana es suficiente para LIRADS-M. Vamos a ver por qué estos atributos funcionan así. La restricción targetoide habla de una difusión restringida en la periferia con menos difusión restringida en el centro. Entonces la periferia es hiperintensa y acá tenemos un TWI de alto valor de B. Aquí tenemos buenos ejemplos de restricción de la difusión. Este hallazgo es suficiente para LIRADS-M. No necesitamos los otros atributos. Podemos ver que la estructura de la difusión es mayor la restricción es mayor en la periferia que en el centro. Y finalmente la hipointensidad moderada marcada en la periferia observada con más leve intensidad en el centro. Aquí podemos ver una apariencia tipo nube con hipointensidad periférica. De nuevo, esta observación es suficiente para la LIRADS-M. Aquí también vemos esta forma como de nube con hiperintensidad periférica y se habla de que puede ser más marcado en la fase patobiliar temprana. Y la fase transicional puede ser muy temprana. En nuestra fase patobiliar estándar puede ser muy tardía. Entonces esta toma central puede ser un hallazgo transitorio. No recomendamos hacerlo a los 10 minutos, pero si se hace, se puede ver esto. Ahora hablemos de esta apariencia en forma de diana.
los atributos en LIRADS más asociados con los hallazgos de carcinoma interhepático, el colangiocarcinoma interhepático en su en patología muestra este estroma y hipercelularidad. Esto tiene una matriz extracelular amplia y la contextura de esponja ha generado esta apariencia. Mientras que aquí tenemos una matriz extracelular pequeña que nos puede hablar de APHE con borde o lavado periférico. Entonces, cuando hablamos de las masas en forma de diana, también es importante hablar de las masas que no tienen esta forma. Alguna de las masas que no tienen esta forma, con alguno de estos atributos que no cuenta con tumor en vena, no puede cumplir con los criterios de LR5. Entonces miremos eso, puede tener apariencia infiltrativa. A veces lo llamamos HC estomomática. Y acá vemos una leve restricción de la difusión. No hay tumor en vena. Y esto lo podríamos considerar una LIRADS M. Otro atributo que podemos tener es una restricción de difusión marcada. Entonces, como en este caso, tenemos hiperrealce de la fase arterial con borde, tenemos una alta señal con alto valor de B de WI. Entonces acá tenemos una restricción de la difusión intensa y una lesión no LIRADS 5, y esto era una metástasis en un paciente con hepatitis B. Necrosis o isquemia severa. ¿Cómo definimos estos en las imágenes? Lo definimos por la falta de realce principalmente. Acá vemos ver partes sin realce. Esto puede tener hiperintensidad de T2 o no tenerla. Es un colangiocarcinoma. Y acá esta isquemia necrótica puede hacerlo un LIRADS M. Aquí abajo vemos áreas sin realce, sin hiperintensidad de T2, que son consistentes con la necrosis. Esto sería un HCC necrótico, también LIRADS M. Y finalmente hay otros atributos que podemos dejar a discreción del radiólogo que pueden sugerir una malignidad no hepatocelular, de carcinoma hepatocelular. Puede haber multiplicidad que puede sugerir otras clasificaciones de LIRADS. Acá vemos el borde. Aquí este lo consideramos LIRADS M con algunos atributos adicionales. Esto era un colangiocarcinoma intrahepático. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para las observaciones de LIRADS M? Las más comunes estamos hablando de colangiocarcinoma hepatocelular, también puede presentar colangiocarcinoma hepatocelular combinado. Las metástasis usualmente son angiocarcinomas y HCCs atípicos, ya sea con esteatosis, productos sanguíneos, fibrosis o necrosis. Pueden ser LIRADS M, otras malignidades como linfoma o sarcoma. Y finalmente, rara vez, pero las lesiones benignas pueden presentarse como LIRADS M, como un hemangioma esclerótico. Aquí, por ejemplo, tenemos una observación con una hiperrealcia de la fase arterial con borde. Acá vemos un lavado periférico y acá una fase interna y un fuera de fase que nos muestra. Aquí había una... esto era compatible con HCC. Y aquí podemos ver otras señales de necrosis o fibrosis. Acá tenemos entonces otras HCC que pueden presentarse como LIRADS M. Acá tenemos un paciente con hepatitis B. Podemos ver una observación pequeña con APH con borde.
tiene hiperintensidad leve. Eso era un hemangioma en la biopsia. De nuevo, esto lo llamamos LIRADS M. Podemos ver una lesión más grande y esto nos podría ayudar a evitar llegar hasta este punto. Este es otro paciente con cirrosis, hepatitis C. Esta es otra observación con una PHE con borde y con restricción de la difusión en targetoid en forma de diana. Y esto es un paciente con varias intervenciones hepatobiliares. Y acá tenemos un absceso. Raramente se pueden presentar estos abscesos en este punto, pero de nuevo, acá tenemos un LIRADS M típico. Pero la historia, los hallazgos clínicos de los pacientes les puede ayudar a caer en el absceso, en la malignidad. Entonces, ¿cuál es el manejo sugerido de las clasificaciones de LIRADS M? Hay varias discusiones sobre el estadiaje, pero debería considerarse la biopsia para un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son las observaciones de LRM? Hubo una revisión sistemática en 2019 que mostró que un poco más de un tercio de LRM son hepatocarcinoma celular y el 93% son malignos. Entonces, claramente el LRM no excluye HCC cuando hablamos de la especificidad. Algunas de las lesiones más comunes de la LIRADS-M son tumores combinados de HCC y colangiocarcinomas interhepáticos. Y estos son casi imposibles de diferenciar con 100% de certeza, pero encontramos algunos términos en nuestros informes que pueden indicar uno o el otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una apariencia infiltrativa, decimos probablemente representa hepatocarcinoma celular. Sin embargo, si algunas cuestiones de la imagen sugieren un origen hepatocelular como grasa, hierro, nódulos en arquitectura nodular, podemos hablar que puede representar un HCC con atributos atípicos. Si tiene apariencia de diana, si es targetoid, podemos decir que probablemente representa carcinoma interhepático o HCC con atributos atípicos. Y de otra manera, la etiología no tiene certeza. Entonces, obviamente, estas observaciones no pueden ser definitivas. Ha habido algunos estudios de un único centro que ha sugerido que la apariencia de LRM puede generar la peor prognosis. En este estudio revisaron la sobrevida general de una cohorte, principalmente de pacientes con hepatitis B. Y después de la resección de una malignidad hepática única, miraron las HCC, tumores combinados y colangiocarcinomas interhepáticos y demostraron que los tumores combinados, que se categorizaban como LR4 o LR5, tenían una sobrevida mejor que los tumores combinados que eran caracterizados como LIRADS-M. En los tumores combinados de LIRADS-4 teníamos una sobrevida similar a HCC, mientras que los caracterizados como LRM tenían una sobrevida similar a ICC más bien. Esto quiere decir que la apariencia del LRM puede capturar una agresividad biológica a pesar de contar con una patología similar. En el mismo estudio también demostraron que HCC categorizados como LR4 o LR5 tienen una mejor sobrevida que los HCCs categorizados como LIRADS-M. De nuevo, con LRM tenemos un peor pronóstico. Y en un estudio similar miraron las sobrevidas libre de enfermedad en el cohorte de estas personas con hepatitis C después de una resección de un único hepatocarcinoma. Y de nuevo demostraron que los hepatocarcinomas caracterizados como LIRADS-M tienen menor tasa de sobrevida que los HCCs caracterizados como LR5 o LR4. De nuevo mostrando hallazgos similares al estudio previo. Y finalmente, otro estudio que habla de la sobrevida general en esta cohorte, de nuevo de pacientes con hepatitis B, después de resección de un único hepatocarcinoma, demostró que
HCCs caracterizados como el LRM con hiperrealce de la fase arterial con borde tienen peor tasa de sobrevida que los HCCs de la LIRADS-M que no tenían el borde y realce de la fase arterial. Entonces, acá vemos que HCC tenía mayor invasión microvascular en los grupos de LRM con realce de la fase arterial y borde. Entonces hablamos que estos LRM tienen peor prognosis que otras clasificaciones con similares atributos. Entonces, ¿por qué casar a LRM con este peor pronóstico? Hay algunos subtipos de HCC que tienden a tener un peor pronóstico o que se comportan relativamente mal. Por ejemplo, HCC masivo macrotrabecular. Aquí esto puede ser el LR5 o el LRM con necrosis, un atributo del LRM. Cirrótico también puede hablar de LRM, se parece a un colangiocarcinoma y el pronóstico es controvertido. Finalmente, ricos en el subtipo de rico en neutrófilos es desconocido, posiblemente similar a un sarcomatoide, a HCC de sarcomatoide. Entonces, esto puede estar contándonos por qué estamos viendo peores pronósticos con observaciones de tipo LIRADS-M. Al mismo tiempo, podemos tener hepatocarcinomas de tipo progenitor. Estos tienen que ver con células madre en el hígado, a diferencia de una generación de los hepatocitos. Entonces, estos tumores pueden expresar sus marcadores como CK19 o CK7, particularmente CK19 en HCC se ha mostrado que tiene un peor pronóstico con mayor recurrencia post-trasplante. El HCC de tipo progenitor ha demostrado también una apariencia LRM que también da cuenta del peor pronóstico que hablamos para LRM. Esto es del manual de LIRADS. Aquí podemos ver que esta observación presenta hiperrealce de la fase celular con borde lavado periférico. Aquí una apariencia de nube hacia el centro. Acá esto es un HCC que presenta una prognosis peor que la HCC convencional. Acá tenemos otro hepatocarcinoma con hiperrealce de la fase celular con borde. Y aquí presentamos también una masa con hiperrealce de la fase celular, borde, lavado periférico y restricción de la difusión. Esto era un HCC positivo para CK19. En resumen, el LRM es probable o definitivamente malignos, pero no son específicamente hepatocarcinoma celular. Podemos tener imágenes en formas de diana, de difusión o HPV, o también podemos tener no targetoides en imágenes infiltrativas, necróticas o con restricción de la difusión. Un tercio de LRM son HCC típicamente, la mayoría no lo son. Y entonces el LRM podría ser utilizado para el pronóstico, pero esto lo hemos hecho en cohortes con hepatitis B predominantemente, entonces se necesitan estudios más amplios, más progresivos para poder asociar la LIRADS-M con la recurrencia post-trasplante y las tasas de sobrevida. Muchas gracias. Les agradeceríamos si pueden hacer el escaneo de este código y responder la encuesta. Muchas gracias.